Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en un nuevo día de estudio bíblico donde nos encontramos disfrutando de la palabra de Dios que nos trae hoy ya la conclusión, la finalización del libro de los Hechos. Hemos durante este año estudiado sobre este libro, sobre los acontecimientos de los apóstoles, su vida, su obra, pero especialmente cómo el Espíritu Santo de Dios ha obrado en estos hombres para preservar la iglesia de Cristo, de la cual somos parte nosotros, y esta predicación de salvación en el nombre de Jesucristo. Espero que cada uno de ustedes también haya disfrutado de este viaje por el libro de los Hechos y nos permita a cada uno reforzar nuestra fe y también confiar plenamente en la obra de Dios en nuestras vidas por su Espíritu Santo. Comienzo con el texto de Hechos 1:8 que dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Oramos. Padre nuestro, gracias por este día de vida, porque es con nosotros. Le rogamos que nos dirija en esta hora de estudio para fortalecer nuestra vida, para ser guiados por su Santo Espíritu en el servicio y adoración a su nombre. Loamos su bendito nombre, Señor, sabiendo que usted es nuestro Salvador, nuestro Creador, y en esta hora rogamos que su presencia abunde en nuestras vidas. Todo esto en los méritos de Jesucristo, su Hijo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. El libro de los Hechos es el libro que hemos dedicado al estudio durante este año. Se extendió considerablemente y ha sido grato poder hacer este recorrido. Llegamos al final del libro donde se nos relata el viaje a Roma y la permanencia en Roma del apóstol Pablo. Un viaje no de placer, ya que iba como prisionero. Recordemos que los judíos les habían acusado, lo tenían demandado por no cuidar de la ley, por enseñar cosas que estaban en contra de las costumbres judías. Hablamos específicamente de los judaizantes, ¿ya? Y aquí aparece la descripción de todo lo que es el estudio propiamente tal, aunque nosotros lo hemos resumido, pero está la descripción para que ustedes puedan ir comprendiendo más detalladamente todo lo que ha sucedido. Un viaje que no estuvo exento de dificultades. Personalmente creo que tuvo más dificultades que beneficios, pero siempre vemos que la mano del Señor obra en la vida de sus hijos, ¿ya? Vamos a ver aquí en el primer punto con el viaje de Cesarea a Malta. Pasan por Creta, se encuentran en la tempestad. El apóstol Pablo es enviado a Roma. El capítulo 27 nos relata un viaje un tanto turbulento, ya que llegaron a naufragar. Pablo es enviado bajo el cuidado de un centurión llamado Julio. Según el relato, Pablo es acompañado por Lucas y Aristarco. Mencionamos esto porque en realidad este personaje, este centurión, va a tener una preponderancia interesante dentro de este relato, ya que él reconoce en Pablo a una persona especial, ya reconoce a Pablo como una persona especial y le da ciertos privilegios que otros no tuvieron. Debemos destacar la bondad de Dios sobre Pablo, a pesar que iba como prisionero, ya que fue tratado muy diferente a lo que se espera de uno de ellos. Hechos 27:3 dice: y otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando a Pablo con humanidad, permitióle que fuese a los amigos para ser de ellos asistido. Imagínense, en este viaje llegaron a un puerto y ahí habían algunos cristianos conocidos, y este centurión permite que Pablo pueda ir a ellos y pueda conversar, atender, comer, para después seguir en el viaje. Tenían que parar en Sidón, pero le da este privilegio que a otros no se le dio. El relato de Lucas, en los versículos 7 en adelante, nos muestra lo difícil del viaje hacia Roma, un clima duro, lo cual extendió el tiempo de viaje. Hechos 27, 7 al 9 nos relata: y navegando muchos días despacio, y habiendo apenas llegado delante de Gnido, no dejándonos el viento, navegamos bajo de Creta, junto a Salmón, y costeándola difícilmente, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba.
Sigue el relato. Llegado hasta ahí para dar a conocer los acontecimientos que estaban viviendo estos prisioneros, este barco, esta nave que iba en dirección a Roma. Dice que el tiempo no era bueno. Algunos comentaristas relatan que este viaje pudo haber ocurrido entre septiembre y octubre, ya por las indicaciones que se dan, algunas rituales, en fin. Pero dice que hay tormenta y había preocupación porque parece que era más de lo normal. Pero Dios le había ratificado a Pablo que tenía que ir a Roma sin tener este exento de dificultades. Ahora, este viaje se realiza por la parte sur de la isla de Creta, ya es la identificación que hay para poder esquivar la tormenta o en parte la tormenta, aunque igual, cierto, dice el relato que había mucho viento, era difícil la navegación. El viaje continúa a pesar de todas las adversidades del clima. Pablo también advirtió lo raro de continuar. En Hechos 27 días al 11, diciéndoles, varones, veo que con trabajo y mucho daño, no solo de la cargazón y de la nave, más aún de nuestras personas, habrá de ser la navegación. Mas el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Aunque Julio consideraba a Pablo, pero confiaba más en la experiencia de los que conducían la nave, marineros, se supone que expertos, que recorrían esas rutas habitualmente. Hechos 27 al 21, 20 al 21 nos dice, y no pareciendo sol ni estrellas por muchos días y viniendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. Entonces Pablo, habiendo ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no partir de Creta y evitar este inconveniente y daño. Pablo en todo momento mostró que su vida era diferente. Cuando leemos el capítulo 27, vemos a un hombre que testificaba de Dios en plenitud. Fue considerado por el centurión, podía hablar a todos sin inconvenientes, fue respetado y reconocido por su fidelidad a Dios. Aunque cuando Pablo les advirtió de tener cuidado con la tormenta, en la generalidad vemos que fue muy respetado, tanto por el centurión, por los otros soldados, ya que él podía levantar la voz. Recordemos que era un prisionero, no podía hablar, iba en ciertas condiciones, pero se les permitió a él expresar su opinión, era escuchado, era respetado. ¿Cómo Dios bendice la fidelidad? ¿Ya? Vemos aquí también, si lo relacionamos con el servicio al Señor, que el Señor respalda la obra de sus hijos. En cuanto a la predicación, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a entregar el mensaje de salvación, porque nosotros somos instrumentos en sus manos, entregamos el mensaje y Dios puede obrar en los corazones de aquellos que Él quiere. Tengamos cuidado con creer que somos nosotros los que podemos cambiar la vida de las personas. Estamos cerrados, ¿ya? Porque aquí Pablo quería cambiar la situación, pero no fue escuchado. Eso también mostraba un poco de humildad, ¿cierto? En cuanto a su forma. Ahora, cuando seguimos el relato de Hechos 27, nos muestra cómo Dios también respalda y le dice a Pablo, más ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de persona de vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual yo soy y al cual sirvo, diciendo, Pablo, no temas, he menester que seas presentado delante de César, y aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo, ya que no iban a morir. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho, si viene menester quedemos en una isla. Llega el naufragio, el cual fue inminente, pero Dios libra a Pablo de la muerte y a quienes le acompañaban. La verdad que cuando uno lee el texto es asombroso. Más de 200 personas que son salvadas por la mano de Dios, por la mano de Dios, llevándolos a un lugar donde fueron atendidos, fueron cuidados y se les proveyó de una nave. No naufragaron en pleno mar donde pudieron haber muerto, sino que Dios los llevó a un lugar donde podían ser atendidos. Hechos 27, 41 al 44. Mas dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa, hincada, estaba sin moverse, y la popa se abría con la fuerza de la mar. Entonces el acuerdo de los soldados era que matasen los presos,
porque ninguno se fugase nadando. Mas el centurión, queriendo salvar a Pablo, estorbó este acuerdo y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Dios le da a conocer a Pablo lo que acontecerá. Asimismo, el apóstol anima a quienes van en la embarcación y los invita a confiar en Dios. ¿Qué respuesta de Dios a Pablo delante de aquellos que le escuchaban? Fueron salvados. Cuando los soldados ya iban a matar a los prisioneros por que no se escapasen, son nuevamente ayudados por Dios tocando el corazón de este centurión para librarle y poder seguir con vida. De este lugar, Malta o Malita, que aparece, ¿cierto?, en la palabra del Señor, siguen el viaje. En tiempos antiguos, los sobrevivientes de algún naufragio que llegaban a tierra en playas desconocidas esperaban encontrarse o con la muerte o con la esclavitud. Pero esto no ocurrió en Malta, debido a que desde el año 218 a.C. la isla había pertenecido a Roma. Cuando los isleños vieron a un centurión y soldados arribando a la isla, fueron lo suficientemente sabios como para mostrar hospitalidad y amabilidad a los representantes de Roma. Dios, en los planes de Dios son maravillosos. Podemos estar pasando por momentos muy difíciles, muy complejos, pero la mano de Dios siempre es con nosotros. ¿Confías tú en la promesa de Dios? Este es un ejemplo. Sobre todo cuando hablamos del plan que Dios ha trazado para Pablo, vemos que le cuidó y le preservó para que llegase al emperador, para predicar y dar testimonio de fe delante de él. Hechos 28, 1 y 2 dice, y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita. Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad, o sea, fueron condescendientes, porque encendido un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía y del frío. Pablo es protegido por Dios y permite dar testimonio del poder de Jesucristo. En este lugar, Hechos 28, 3 al 5 relata, entonces habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. Y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado de la mar, la justicia no deja vivir. Mas él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. Quienes estaban en el lugar ayudaron a los náufragos. También el principal de la isla, Publio, les recibió. Aquí Pablo realiza un milagro de sanidad. Dios nuevamente lo utiliza para dar testimonio del poder de Jesucristo. Ustedes dicen que tiene relación el texto que está en amarillo con el versículo de Hechos 28, 35. Resulta que cuando llegan a la isla en este fuego, en esta fogata donde se estaban calentando, esta víbora que muerde a Pablo, Pablo la sacude de su mano y no muere. No muere. De hecho, ellos esperaban que muriese al tiro o 2 o 3 días. No, no fue así. Entonces, ¿qué vieron estos isleños? Que Pablo era especial. Pensaron que era algún dios, porque no murió por la mordedura de la víbora. Y es ahí cuando lo llevan delante de Publio, y este le recibe el principal de la isla, porque vieron que Pablo era especial y le tuvieron mayor consideración aún. Nosotros damos ese testimonio de ser más especiales que el resto, que Dios nos pueda reconocer. Hechos 28, 7 al 10. En aquellos lugares había heredades del principal de la isla, llamado Publio, el cual nos recibió y hospedó 3 días humanamente. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebres y de disentería, al cual Pablo entró y después de haber orado, le puso las manos, le puso las manos encima y le sanó. Y esto hecho, también otros que en la isla tenían enfermedades, llegaban y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchos obsequios. Imagínense, eran prisioneros, estaban náufragos, y en vez de ponerlos en cautiverio o hacerles daño, le beneficiaron. Y cuando partimos nos cargaron de las cosas necesarias. Aparte de darles regalos, le dieron las cosas necesarias para el viaje. Después de esta bendición de Dios a Pablo y a quienes les acompañaban, continúa el viaje, llegando a Puteolos, donde se encuentran con hermanos en la fe. Hechos 28, 13 al 14 nos dice, de allí, costeando alrededor, vinimos a Regio, y otro día después, soplando el austro, vinimos al segundo día a Puteolos, donde, habiendo hallado hermanos,
Nos rogaron que quedásemos con ellos 7 días y luego vinimos a Roma. Esto da muestras del crecimiento del Evangelio. Dios aumentaba a aquellos que habían de ser salvos. Maravillosa gracia de Dios. Estos hermanos recibieron a Pablo y estuvieron aquí 7 días compartiendo y animándose. Imagínense, el Evangelio había llegado a muchas partes y aún allí eran reconocidos aquellos hijos de Dios. Reconocieron a Pablo y le atienden durante 7 días. Continúa. Hechos 28, 16 al 18. Y como llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de los ejércitos. Mas a Pablo le fue permitido estar en forma independiente, apartado, con un soldado que le guardase. Aquí ya vemos la mano de Dios todavía cuidando al apóstol. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron juntos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra los ritos de la patria, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Llegan a Roma, y en Roma es atendido de manera especial. Dios no ha dejado a su siervo, le ha dado protección en todo momento. Pablo no es enviado a la cárcel junto a los otros prisioneros, sino que custodiado por un soldado, le permitieron estar en otro lugar. Arrendó una casa. Y allí pudo convocar a los judíos y podía tener visitas y conversar libremente en forma muy distinta a experiencias anteriores. Pablo convoca a los judíos que estaban en Roma y testifica delante de ellos. Le recibieron y el apóstol se reunió con ellos en días posteriores enseñándoles sobre Jesucristo. Dios bendice a su siervo y especialmente a su obra, permitiendo a Pablo estar prisionero, pero a su vez libre para enseñar y predicar a Jesucristo. Más querríamos oír de ti lo que sientes, porque de esta secta notorio nos es que en todos lugares es contradicha, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Hechos 28, 22 al 23. Qué maravilloso. Los judíos que le recibieron ya sabían que había un grupo de fariseos del Sanedrín que estaban creando confusión y eran contrarios y creaban conflictos. Escucharon a Pablo y muchos asintieron lo que él predicaba, otros no. Hechos 28, 30 al 31. Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su casa al creer y recibía a todos los que al venían, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Aquí vemos cómo el Señor le libró, a pesar de que, si bien es cierto, hubieron algunos que no creyeron, no compartieron lo que predicaba Pablo, no estuvieron en su contra de que siguiese hablando. Hechos 1:8. Más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Los apóstoles, los cristianos, recibieron el beneficio del Espíritu Santo. Tú y yo, como hijos de Dios, también. Por lo tanto, consecuencia de ello es ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor nos permita, por medio de este humilde estudio realizado, poder comprender las maravillas de su gracia sobre sus hijos, que son fieles en testificar de Jesucristo a todos quienes le rodean. La evangelización no es solo predicar, sino también vivir en y por Jesucristo. Si tienes el Espíritu Santo del Señor, disfruta de su presencia siendo un siervo útil. Sigamos el ejemplo de la iglesia primitiva en la predicación, en la evangelización, no adorando nuestras vidas, sino adorando al Creador, al Todopoderoso Dios y a Jesucristo su Hijo, nuestro Salvador. Queridos hermanos, que el Señor les acompañe cada día y nos encontramos en un próximo estudio donde el Señor nos guiará para comprender su voluntad. Oramos. Padre bondadoso, gracias por su palabra, gracias por su amor, por este estudio, Señor, en el cual hemos visto la vida de sus siervos, quienes se entregaron por completo a hacer su voluntad. Permítanos a nosotros, de alguna manera, también rendir nuestras vidas a su soberanía. Diríjanos cada día y permítanos ser fieles testigos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bendiga a su iglesia, bendiga a su pueblo y también alcance a aquellos corazones los cuales se ha escogido para salvación, para que puedan también disfrutar de este tiempo de gracia. Todo lo rogamos en Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Que el Señor les acompañe, queridos hermanos.